Y llegó el viernes, amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, Café con Vos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos concluyendo semana y espero que hayan cumplido con las metas. Yo por lo menos las mías las tracé y creo que las alcancé. No sé ustedes, pero llegamos al viernes 10 de octubre del año 2014. ¿Te faltan algunos? Sábado. Bueno, pues pero digo la semana laboral, que Winston se pone ahí a veces demasiado formalista con esto de la fecha. Viernes 10 de octubre del año 2014. Este fin de semana, el 12 de octubre, se celebra el Día de la Resistencia Indígena según Nicaragua, Día de la Hispanidad para los españoles, y hay otros nombres que le ponen por otros países, por el tema del descubrimiento de América. Más adelante, el historiador Rafael Casanova está con nosotros para hablar del tema. ¿Cómo se le debe llamar y quién descubrió a quién? Un interesante tema para más o menos ubicar a la gente también en hechos y datos que a veces han sido distorsionados en la historia y que se manejan como datos oficiales, pero que a lo mejor podrían ser falsos de alguna manera. Norlet Chavarría nos va a decir en un momento si su niño tiene pañalitis, cómo tratarlo. Si usted está recién alumbrada y su bebé tiene problemas de pañalitis, escuche y vea, o vea y escuche los consejos que tiene Norlet Chavarría. Gracias a quienes nos ven a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de emisoras que todos los días se lanzan para llevar el saborcito de la mañana hasta sus hogares, sus oficinas o hasta donde están ustedes. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefield. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Norlet Chavarría nos va a decir a continuación qué hacer cuando su niño tiene pañalitis. Voz saludable. Buenos días, Luis. Buenos días a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan acá en Café con Vos. La rosadura del pañal es una irritación de la piel ubicada alrededor de los genitales de los bebés, que es provocada por la combinación del amoníaco de la orina y la humedad. Aquí te decimos cómo tratarla. Dorar un poco de harina simple en una sartén hasta que se vea marrón. Esta debe ser esparcida en el área afectada en cada cambio de pañales para mantener al bebé seco. Esparcir maicena en cada cambio de pañales, lo cual ayuda a absorber el amoníaco y mantener seco al bebé. Mezclar 2 cucharadas de manzanilla finamente molida en 1/4 taza de maicena. Esto ayuda a controlar los hongos de levadura y acelerar la curación. Por último, probar con talcos para bebés. Aplicarlos después del baño o cada vez que se cambie el pañal, constatando que el bebé esté realmente seco en la parte afectada. Y estos han sido los tips saludables para Voz Saludable. Voz saludable. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permite. Departamentos de Rivas, también está Granada, Río San Juan y Chinandega, de acuerdo a la información brindada por el gobierno a través de su vocera Rosario Murillo. Una niña de 5 años fue la víctima mortal de las lluvias, en tanto 5.888 personas han sido afectadas directamente por este sistema de baja presión que está afectando más a los países de Costa Rica y de Nicaragua. Decían las autoridades de rescate que es probable que las lluvias se mantengan hoy y hasta mañana en algunas partes del territorio. Al menos en Managua, por este momento no está lloviendo. En la noche estuvo, como decimos, lloviznando, pero se bajó un poco el tema de las precipitaciones. Lo cierto es que las medidas a tomar son las mismas siempre, en el sentido de las crecidas de los ríos. Hay que tener cuidado, sobre todo en las comunidades rurales, donde viven cerca de los ríos. El río Chomogo, imagínense ustedes, se creció ahí desde la noche del miércoles a la madrugada del jueves, y la mañana del jueves estaba impresionantemente grande el río, sobrepasado en su caudal. Por otro lado, ayer se presentó el plan de gobierno contra el ébola, ¿verdad? Contra el ébola. ¿Cuál es? Hay varios ejes.
de trabajo, sobre todo el tema de la información. Decía Rosario Murillo que van a montar una campaña de información para que la población esté atenta a este virus que está causando inquietud a nivel mundial. Imagínense ustedes que a estas alturas tiene 3.900 muertos, más de 8.000 casos confirmados. Y se está proyectando que de aquí a enero, si no se toman las medidas adecuadas, 1.4 millones de personas en el mundo van a estar afectadas. Y esto ha provocado mayor preocupación por la muerte del liberiano que llegó a Estados Unidos y por el agravamiento de una enfermera en España que también tuvo contacto con un enfermo y está su estado de salud está más complicado. Decía Murillo que en el caso del aeropuerto van a tener sumo cuidado con personas que durante los últimos 3 meses hayan estado o hayan pasado por países en los que la enfermedad ha sido detectada en mayor número. Y a quien detecten con algún síntoma lo van a trasladar a una especie de hospital campaña o casa de campaña que van a tener en el aeropuerto para meterlo a cuarentena, como lo hacen en todos los países. No estamos hablando de cosas extraordinarias, aquí estamos hablando de que son medidas o parámetros ordenados desde la OPS y desde la OMS. Así que lo otro que decía también Murillo es que se van a hacer simulacros en las instituciones del Estado con empleados que se enfermen de este virus para actuar de manera rápida. Y decía, bueno, si nos equivocamos en algunos de los pasos, estamos aprendiendo. Y efectivamente así es un virus que nadie conoce. Si en países como Estados Unidos o otros países desarrollados, con todas las medidas de seguridad y con sistemas de detección mucho mejores que los que tenemos acá, se han registrado casos. Imagínense que este liberiano que llegó a Estados Unidos fue al hospital, volvió a su casa, le dieron acetaminofén, volvió a su casa y andaba con el virus ya. No lo detectaron a tiempo. Entonces acá también puede ocurrir de pronto que no se detecte a tiempo un caso de estos provocados por el virus del ébola. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que estar atentos a las recomendaciones. De nuevo, la comunicación en la familia es importante. No podemos perder de vista que somos nosotros nuestros mismos brigadistas, somos nosotros los supervisores o los responsables de cuidar de que nuestra familia esté tomando las medidas, somos nosotros mismos. Así que creo yo que por ahí debemos de comenzar a escuchar lo que se nos está orientando, transmitirlo a nuestras familias y luego aplicarlo. Porque ese es el éxito de las medidas de campaña de salud para evitar mayores contagios de virus como este, que tiene preocupado al mundo entero. Ayer por la noche, el juez Edgar Altamirano declaró culpables a las 12 personas involucradas en el caso de la masacre del 19 de julio. Lo que me llama la atención de la sentencia del juez Altamirano es que a los que le llaman los tirapiedras lo sacó del tema de conspiración y proposición. Yo no soy abogado, pero la lógica me hace preguntarme si todo se dio en Tipitapa y estos fueron los principales responsables. Los tirapiedras fueron los que agarraron primero, acordémonos. Y el caso se lleva en Managua porque supuestamente todo se da en Managua. Y si a esto los están sacando de la conspiración y la proposición, entonces ¿cómo queda el resto de situaciones? Porque esa es la versión que nos han dicho hasta ahora, ¿verdad? Y ahí están las pruebas y la Fiscalía lo dijo. Incluso la Fiscalía pide 2 años nada más para los tirapiedras. Para los principales responsables de toda la conspiración pide 2 años. Y para los que dispararon pide los 30. Si no hay conspiración, la teoría del inicio era, si no hay conspiración, o sea, si hay conspiración, entonces todo lo demás es una cadena de hechos que terminan en disparar contra la caravana. Pero en este caso, lo sacan de la conspiración y la proposición para cometer el atentado, y la misma Fiscalía pide 2 años contra ellos. Cosas extrañas que pasan en el Poder Judicial nicaragüense. Cosas extrañas que pasan en el sistema de justicia penal, porque si bien es cierto, ya de esta manera queda más o menos saldado
o mejor dicho, se sabe más o menos quiénes son, supuestamente. Yo sigo teniendo mis dudas, ¿verdad? Porque el móvil sigue siendo un misterio. Y nunca lo pudieron decir, cuál era el móvil de la masacre. Pero, en todo caso, habría que ver cuánto va a decidir el juez Altamirano se le otorgue de prisión a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque eso queda a discreción del juez. La Fiscalía pidió 30 años para los 8 que supuestamente dispararon y 2 años para los 4 tirapiedras, sin cuya colaboración, de acuerdo a las versiones, nunca hubiese sido posible que los buses quedasen expuestos a el ataque de las personas que dispararon contra estos buses, en los que murieron 5 personas y resultaron más de 40 heridos. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos, el historiador Rafael Casanova está con nosotros. Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena. ¿Quién descubrió a quién? Disfruta de Café con Voz. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Cuando llegué a mi primera reunión, estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. El Mañanero, por Canal 23. Disfruta de Café con Voz. Sin
violencia, soy la niña que quiero ser. Usted, amigo o amiga televidente o oyente, puede ser el amigo o el mejor amigo de un niño o una niña que está sufriendo violencia. Si usted conoce de un caso en el que un menor está siendo afectado, puede marcar el 133 de Mi Familia o puede marcar el 118 de la Policía Nacional. Estamos de regreso, amigos del Saborcito de la Mañana. Gracias por estar en sintonía nuestra a través del canal 23 de Noticias y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío en León. Está con nosotros el historiador Rafael Casanova. Gracias por acompañarnos, doctor Casanova, en esta mañana que estamos a 2 días de celebrar, yo no sé cómo llamarlo, pues usted me pone en duda realmente, pero yo creo que es más la resistencia indígena. 12 de octubre, otros le dicen Día de la Hispanidad. Día de la Hispanidad o también el encuentro. El encuentro también. ¿Cómo le gusta el café? El café. El café, bueno, tiene que ser de grano. Porque el soluble es notorio que lleva químicos. Por tanto, es preferible el café de grano. ¿Con azúcar o sin azúcar? Y cómo añorar aquel café que hacían las abuelitas colado, ¿verdad? Era mucho más gustoso, ¿verdad? Entonces... A nosotros nos gusta con vos, por eso lo invitamos a que viniera para acá a conversar sobre esto. Día de la Hispanidad, el encuentro... Muy original el programa, ¿verdad? En ese aspecto con el título. Sí. Día de la Resistencia Indígena, ¿cómo deberíamos de llamarlo? En realidad, digamos, hay distintas perspectivas. Desde Europa se le puede ver como el descubrimiento, como se le llamó clásicamente, y lo asimiló la historiografía convencional de estos países del continente, dado lo que llamaríamos la alienación. El dominado, el dominador, el conquistador, impone al dominado su lógica. Yo recuerdo que crecí en primaria, en donde nos enseñaba a adorar a Colón, a respetar a Colón, y hasta después notamos, en perspectiva histórica, que existía la intención hasta de canonizar a la Santa Reina Isabel la Católica por haber realizado esa gran hazaña de la evangelización de América y salvarnos del salvajismo. Esos fue los cánones en los que crecimos. Poemas dedicados a Colón, y vemos que nuestro gran poeta universal está influido por esa alienación, no puede evitarla. Para rechazar el continente habla, hay 1000 cachorros sueltos de león español, es decir, que él se considera español. Es decir, no es una perspectiva que no se puede obviar. Tan objetivo es que nos expresamos en la lengua de Castilla, en la lengua de Cervantes, pero tan objetivo es que fueron destruidas las raíces de ese otro ingrediente del cual somos originarios, que es la población que llamamos de distinto amerindia, la población americana o los indígenas. Actualmente se ha venido acuñando, y creo que tal vez está más aproximado a la realidad, los pueblos originarios. Pero la alienación ahí está presente, está permeada en todos hasta los tuétanos, como se dice. Lo blanco es lo bueno, lo blanco es lo bonito, lo indígena es lo feo, es lo bruto y lo que hay que olvidarse. Porque bueno, fueron más de 500 años, no solo de dominación económica, militar, sino dominación ideológica. Los estudios últimos realizados por este colega, historiador norteamericano, Jeffrey Gould, demuestran que en el censo de 1920 se borró la palabra indio de población autóctona de comunidades que se reconocían como tal. Y cambiada por mestizos. No, cobrizo. Cobrizo. Y por supuesto que la ofensiva del mestizaje viene violenta, sobre todo en los 30 años conservadores, y continúa con Zelaya. Y continúa también todos estos tiempos actuales. Nosotros encontramos personas con las características del indígena en los pueblos blancos, que contradictoriamente, pueblos blancos, porque dice que pintaron la... Vecinos de Winston, Potosme, ahí por ahí vive Winston, ahí por los pueblos. Y del paso Potosme, él ve que es apellido indígena. Entonces, notamos, y mestizos, dice. Serán mestizos culturales,
pero en términos fenotipo físico es el indígena, del cual debieron de estar orgullosos. Vemos eso, esa es una alienación, es una forma de estar respirando la mente del conquistador. Y la historia, doctor, del nuevo y del viejo, porque a veces avalamos también la nueva denominación anglosajona norteamericana. Ahora, la historia, de la manera como nos han educado, siempre nos la han querido presentar desde la perspectiva del conquistador. O sea, eso es lo correcto. El vencedor. Y en esa, haciendo esa relación, le pregunto, ¿quién descubrió a quién? Se descubrieron. Para uno de una manera traumática. Para el otro, una perspectiva que tenía que ver con la perspectiva de la dominación ideológica, política, pero principalmente económica. Es decir, ellos no vienen buscando cómo evangelizar, civilizar desde su perspectiva, ¿verdad? Sí. Porque antropológicamente ahí se encuentran los dos formas de ver el mundo, son totalmente distintas. Ahí sí se descubrieron los dos, pero para uno de una manera traumática. Porque la concepción del otro hay que ubicarse en la Europa de ese entonces, fanatizada dentro de ese concepto de cristianismo que es brutal, es irracional, imponer la dominación y la ideología por la fuerza en su tiempo. Y el otro que es sorprendido, que tiene su propia concepción del mundo. Por supuesto, de que en este continente se pueden ubicar distintos niveles de desarrollo cultural, económico y social, distintas percepciones. A veces decimos generalmente los indios, que forma parte también del atraso cultural. Yo he visto profesionales, graduados, con doctorado, etcétera, que manejan este esquema. Y esto tiene que ver con la enseñanza tergiversada de la historia y la asimilación tergiversada. Recuerdo un amigo mío, muy amigo mío, economista, y que me decía los indios, no inventaron la matemática, que los indios no, un momento yo le aclaré que habían básicamente cuatro grupos o 4 elementos que podían agruparse los niveles de desarrollo. El de grandes naciones que concentraban a otras naciones, que los españoles llamaron imperios, que tenían un alto grado de desarrollo económico, cultural y un alto nivel de cohesión política. En el caso de los que le llaman el imperio inca, que es el imperio quechua, le llaman inca le llamaban inca al caudillo, pues al jefe del estado. Un estado con un alto nivel de centralización, donde ahí no, hasta lo que se comía hasta el último súbdito estaba claro, digamos, y en periodo de crisis, de sequía, se guardaba para que se cante hasta el vestido que se ponían. Y el nivel de comunicación era enorme en un vasto territorio. Y andaban vestidos. Ese es el problema de que también dentro del proceso de desinformación, Colón lo que se encuentra en el Atlántico, en las Bahamas, pues Colón es quien da a conocer América. No es el primero que viene, que es otro gran error histórico. Cada vez la tesis de Juan Manzano demuestra de que hubo antes, inmediatamente que Colón, un europeo que llegó, que es el llamado protonacta anónimo. Anónimo porque no se ha descubierto, hay especulaciones. Pero en este caso, Colón la primera ojeada que da es a los habitantes de las Antillas, que hasta no tenían necesidad de andar hasta vestidos, pues simplemente el taparrabo. Y también las cuentas de vidrio era una sorpresa. Y trocaban, digamos, el guanín, pues que le llamaban, por esas cuentas de vidrio. No son gente que tiene un alto nivel de desarrollo, están a nivel cacical y a nivel de comunidad, una organización comunitaria. Pero ya dentro, en el interior, que no logra llegar Colón, sino que le corresponde a otros hidalgos, que ya vienen en otro afán, pues, ya está la barrera, esta América, no logramos llegar a la India, que era su objetivo, pero es que le viene la palabra indio, ¿verdad? Entonces no logran llegar y entonces ya eso lo lleva casualmente a descubrir las civilizaciones inca y la civilización mexica o azteca, ¿verdad? Donde altos niveles de desarrollo, altos niveles de centralización política, conocimiento de la astronomía y de las matemáticas. En el caso no encontraban a unos brutos, como decimos. Pues. Y vestidos. Colón mismo en el último viaje, se sorprende de que va una nave grande y van vestidos y va un dignatario. A estas alturas no se sabe si es maya o mexica o azteca, pero lo captura
porque le sorprende que el hombre esté escribiendo, cuando ellos le enseñan el oro, entonces él está tratando de señalarle dónde es que existe eso que están buscando. Pero bueno, dentro de las lógicas superiores, Colón, que es avalado como el descubridor, un genocida, un etnocida como todos los demás, al igual que Hernández de Córdoba. Esos son, al igual que Pedrarias. No había diferencia, lo único que, hablando del caso, y me salgo de ahí, entre Pedrarias y Hernández de Córdoba, lo único que Pedrarias tenía más poder que el analfabeto Hidalgo de Hernández de Córdoba, que lo hablamos ahí como el fundador, que esto y el otro. Y los miles de indígenas que dejaron ahí su sangre, que a dónde los ponemos. Entonces, volviendo al caso, Colón se sorprende, porque hasta este momento solo ha encontrado personas que andan con taparrabos o que andan ligeramente vestidos y que bien organizados de cierta manera en aldea. Y de pronto, y ella encontrás en la palabra nahual, caclic, calzado, también estaban calzados. Y ves en la descripción de Hernán Cortés, se descalzaban ante el emperador. ¿Y cómo nos presentan? Como descalzos también. Ahora, doctor, la llegada es pacífica, hay resistencia, porque es decir, si hablamos de resistencia, es porque hubo espérate, no vas a entrar aquí así por así, pues. Hay dos versiones incluso, la que dicen que Nicaragua era pacífico y la otra que Diriangén era el bravo, pues. Hay que estudiar todos los contactos que se realizan en América y compararlas con el encuentro que se dio en Aguascapolca, no Nicaraucalí, que es otro tantos inventos que hay en el actual Istmo de Rivas, con otros encuentros que hubo tanto en las Antillas como en el interior del continente. Porque volvemos nuevamente a eso, que hay distintos niveles de desarrollo. En los grandes estados centralizados, donde hay un sistema religioso mucho más complejo, y que estamos hablando de Tenochtitlan, por ejemplo, que están con la idea del retorno de Quetzalcóatl, que va a retornar a mejorar las condiciones materiales y espirituales del mundo que ellos conocen, que es el de los aztecas, mexicas, los de Huitzilopochtli, los encargados de mantener la luz del sol y que por eso hacían sacrificios humanos. Decir, en esta guerra, pues, sacrificios humanos de una manera diferente, como los sacrificios humanos que hacían en Europa, que centenas de miles fueron llevados a la hoguera por no creer en Dios como ellos creían. Ahí está la matanza de los cruzados en Tierra Santa. No solamente mataron musulmanes que creían en Dios también. Tengo una llamada telefónica, pero le pido al amigo televidente oyente que espere la pausa, porque vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos seguiremos hablando con el historiador Rafael Casanova sobre el Día de la Resistencia Indígena. Disfruta de Café con Voz. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Y vos por qué no vas a la escuela? Cuando las niñas no vamos a la escuela, vivimos en violencia. En la escuela aprendemos a protegernos y desarrollamos nuestros talentos. Yo puedo ir a la escuela. Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad.
a expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, 2270-9887, y puede mandar mensajería de texto al 8588-292. Estamos conversando este viernes 10 de octubre con el historiador Rafael Casanova sobre quién descubrió a quién. Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia, el encuentro. Dice el doctor Casanova que él va más por el encuentro, ¿verdad? Y ese encuentro fue pacífico, no fue pacífico, hubo resistencia. Fue pacífico de parte de América. Quienes provocan la guerra son los conquistadores, nuestros subjetivos. Hemos de recordar que todos estos capitanes que siguen pues a la etapa colombina, ya de lo que llamamos de perspectiva, bueno, vistas estas tierras, y que es lo que tal vez en un término se dice universalización, van con el objetivo de la conquista total, o sea, de dominar totalmente. Es una invasión realmente lo que se da, sí. ¿no? O sea, en términos reales y militares también, porque es una invasión. En la misma América había ya, digamos, prácticamente un proceso de expansión. El imperio inca, como se le llama, viene avanzando hacia el norte y los aztecas vienen avanzando hacia el sur. Y quedamos en medio nosotros. Sí, estamos en medio. Hay mucho, casualmente, el conocimiento que tiene Hernán Cortés sobre los lagos y las lagunas que juntan los mares y los ríos que penetran, que lo han penetrado desde los potecas, patucas, vemos restos de esos nombres. Río Patuca, Río Pote, y los potecas que entran por el Huanqui o Coco, es en México no tiene eso. Pero entonces la posesión, ellos van a tratar de ocupar los puntos estratégicos. Y la llamada. Sí, tenemos la llamada telefónica, doctor, para que no hagamos esperar a amigo televidente o oyente o amiga televidente o oyente que está en el teléfono. ¿Aló? Se fue. Sí, muy buenos días. Quería comentar sobre el contexto, o sea, cómo se origina el viaje de Colón hacia supuestamente las Indias. Recordemos que Isabel la Católica, su reinado en ese momento, es más, no era apoyada. Entiendo que fue una decisión unilateral de ella de decirle a Colón, bueno, lo que puedo hacer por vos es darte esto, hasta aquí nomás te puedo financiar, vamos a decirlo en términos modernos. Y pero pensando en qué objetivo, Colón, precisamente lo que está hablando, es decir, buscando una situación de tipo económico fundamentalmente, ¿verdad? Lo que sí me llama la atención es que de manera casual llega a América. Entonces son dos contextos diferentes, porque podríamos entrar en el contexto meramente religioso, porque de casualidad llega acá y hoy tenemos una América casi totalmente católica, poco cristiana. De tal manera de que son dos aspectos que me gustaría que comentara, porque el objetivo de Isabel la Católica era puramente económico, estaban con problemas económicos. Y entonces le dice a Colombia, hombre, lo que hay ahí todo, pero me trae. Pero de alguna manera vienen aquí y ahora América es muy católica. Me gustaría que comentara eso. Buenos días. Gracias por su llamada, doctor. Sí, muchísimas gracias. Nos permite explicar. La participación de Isabel de Castilla es determinante, pero hay que entender la situación política de España. Hay una alianza matrimonial que permite la unificación, que a su vez permite que en 1942 se complete lo que llaman reconquista, que es el desplazamiento del poder de los moros españoles, llamémosle así, porque son moros que tienen ya 7 siglos de estar ahí, ¿verdad? O sea, el poder musulmán, y la imposición del modelo castellano, ibero-castellano, ¿verdad? Porque recordemos que España coexisten un poco de naciones que están dominadas por Castilla y Aragón, que son los reinos fundamentales, ¿verdad? Ahí están bajo su dominio los catalanes, gallegos, los celtíberos, y está en ese momento, ¿verdad? Y se escuda esto también, esa reconquista se escudó como la conquista de América en la religión.
todas las invasiones, como la que estamos viendo actualmente en el Estado Islámico, se enarbolan con una misión religiosa, antiterrorista ahorita, anticomunista hace pocos años, pero es parecida en todos los tiempos. Las potencias conquistadoras utilizan siempre esa bandera. En este caso, Isabel de Castilla, a pesar de que está casado Fernando de Aragón, no existe real unificación, fusión nacional. Y quien financia gran parte de estos recursos es Cristóbal de Haro, que es un judío converso, que es el mismo que financia la expedición de Gil González de Ávila y la expedición de Magallanes. Es un judío con bastante recursos, son los conversos, los marranos que le llamaban, pues. Pero, bueno, es un marrano que está cerca del poder, no es de los demás marranos que son perseguidos en América y en España, pues, los judíos que se le llamaba a los conversos acusados de practicar por debajo la religión judaica. Entonces, esto implica de que Colón el viaje es hacia la India, pero Colón sí tiene conocimiento de que existe una tierra, por eso es que él cree que está cercana. En la isla Madeira, según lo que nos relata y documenta Manzano, y el hijo de Colón en otro relato, él habla de un Juan Velasco, que fue quien le mostró esas tierras. Ahí llega un hombre, 4 moribundos, y el jefe de la expedición que pasa al anonimato es quien le cuenta que viene de otras tierras que están cerca. Que es el que usted dice que estuvo antes. Estuvo antes, inmediatamente. Y que llegó de manera casual. Ese sí llegó de manera casual. Pero Colón no llega de manera casual. Ya va buscando dirección él. Pero él cree que está en la India, sí, en la dirección que le dio el otro. Okay. Y si no, hay que observar exactamente el viaje, por qué se entretiene en las Canarias. Y sale en línea recta. Recordemos que este es el astrolabio y la bruja, que ya la navegación ha avanzado lo suficiente. En Europa, ¿verdad? Sí. Porque antes habían llegado los chinos por América en embarcaciones que eran hasta 5 veces mayor que esas carabelas que trajo Colón. Lo que pasa es que se interrumpe en 1451, se desarrolla la tendencia aislacionista en China, ¿verdad? Y ya antes habían llegado en el siglo XI, los vikingos, pero que terminan, esa es la última fase de las expediciones vikingas, ya se extendieron. Entonces, Colón tiene conocimiento de estas tierras, lo que sí él las confunde con la India. De ahí es que traiga un intérprete árabe que trata de comunicarse con los taínos y cebuneyeses que le encuentra, ¿verdad? De pronto se dan cuenta de que este continente no es el continente, ¿verdad? De ahí que viene el problema, el conflicto entre la familia Colón y el rey, la corona española. Y él llega casualmente. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta también las alianzas internacionales. El Papa de ese entonces, que es Alejandro IV, recordemos que somos católicos y leemos cara de santos, son seres humanos. Y hay que revisar la historia también de los papas, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, en ese caso son los que otorgan a España los derechos a través del Tratado de Tordesillas. Y lo que estoy diciendo anteriormente está documentado en España, que en las capitulaciones de Santa Fe, celebrada antes del 12 de octubre, el 12 de enero, dice textualmente las copias del original, no lo que publica después Bartolomé Las Casas, lo que publican posteriormente, que lo acomodan y cambian aquella frase que dice las tierras, las concesiones que se le hacen a Colón, dice las tierras que el almirante Cristóbal Colón ha descubierto el 12 de enero de 1492. Sí, un detalle. Y qué casualidad que el confesor de la reina es el que confiesa a Colón, ¿verdad? Disculpe que le interrumpa, tenemos otra llamada telefónica para usted. Sí. Aló, buenos días. Sí, disculpe, tremendo expositor el que tiene ahí, compadre. Súbelo un poquito, por favor. Sí, me encanta todo lo que tiene ahí exponiendo el compañero, profesor. Mire, yo solo quería hacer un breve comentario de lo que leí hace muchos años que decía Octavio Paz. Octavio Paz decía de que no había, decía, tal encuentro de dos culturas, que lo que hubiese en todo caso pasado en esos tiempos fue el choque de dos grandes culturas y la imposición de una sobre la otra, fuego y espada. Me gustaría que hiciera algún comentario al respecto. Buenos días y tremendo programa. Gracias por su llamada, doctor. Creo que podemos aprovechar para entrar en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Porque en estos encuentros ahí ellos tuvieron razonamientos por parte de la población autóctona de acá. En Panamá
la población, los representantes de una de las naciones, ¿verdad?, que existían ahí en Panamá, cuando le dieron el requerimiento que tenían que aceptar la fe católica y que ya eran parte del reinado, le dijeron que ellos eran dueños de su tierra. ¿Y quién era ese tal Fernando, el rey de España? Y que lo trajera acá, que lo vamos a colocar como uno de estos, y le sacaron una calavera donde tenían los enemigos, ¿verdad? Porque somos dueños de nuestra tierra y somos señores de nuestra tierra. Es decir, hay conocimiento básico del derecho internacional. Y la defensa que hace la nación mexicana, que defiende su religión, pero defiende su tierra, lo hacen ese argumento. Pero lo que ellos creen es que lo va a someter. En el caso de Nicaragua, el cacique, el recibimiento fue protocolario de los dos caciques. Déjeme la pausa de los dos caciques nada más para la siguiente llamada y vamos a ver si lo podemos también unir a lo que estamos hablando. Aló. Hola. Se fue la llamada. Aló. Hola. Sí, aló. Sí, adelante. Aló. Adelante, amigo. Sí, quisiera hacer una pregunta. Mi inquietud es la siguiente. Siempre me he hecho esta pregunta: ¿por qué si España pertenece al bloque europeo, por qué es nato el español de esa región y no otro idioma? Quisiera que me despejara esa inquietud. Solamente, gracias. Gracias por su llamada. ¿Por qué hablan español los españoles y no el resto de idiomas que están por ahí por Europa? Español es una cosa que decimos como general, como efecto. El castellano. El castellano es el dominante. Pero existe el catalán, el vasco y el gallego. Y otros que vinieron desapareciendo por la misma dominación castellana. Que incluso la América fue la que vino determinando el dominio de los castellanos en la península. Recordemos que era el periodo feudal. Pero el origen no tenemos, el origen del castellano. El latín. La dominación romana es la que establece el dominio de Italia, ¿verdad? Que es la que se impone por el imperio y logra las distintas variaciones de las lenguas que hablamos, catalán, salvo el vasco, ¿verdad? Pero todo lo de gallego, el portugués, el francés, con sus distintas variables, ¿verdad? Hay muchas, porque digo, y el italiano y hasta el rumano provienen del latín, que es la lengua del Imperio Romano. Una llamada más tenemos, Alex. ¿Tenemos una llamada más? Sí, adelante con la llamada. ¿Aló? Sí, hola. Quiero felicitarlos porque el programa está muy bueno. Es interesante saber todas estas cosas, ¿verdad? Y conocer todos estos datos históricos. Lo que sí, pues, no hay que quitarle méritos a España. Ellos hicieron su esfuerzo, trajeron muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero también trajeron muchas cosas malas. A mí ni se me ocurre llamar a España la madre patria, por favor. O sea, los que vinieron a descubrir entre comillas, pues, porque no andábamos perdidos ni estábamos en la oscuridad. Fueron todos los prisioneros que sacaron de España y vinieron para acá. Repito, trajeron muchas cosas buenas, conocimientos, nosotros también les dimos conocimiento, pero eso de esa idolatría y eso de que la madre patria, por favor. Los datos históricos están muy buenos. La Iglesia Católica jugó su papel unas veces bueno, otras veces no tanto, ¿verdad? La mayoría de las veces la Iglesia, pues, que dio la cara por los indígenas, otras veces, pues, bueno. Pero el programa está tremendo, los felicito a los dos. Gracias por su llamada. Tenemos otra llamada telefónica para después seguir con el doctor acá, que el tiempo se nos está yendo. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Sí, adelante. ¿Aló? Adelante, amigo. Buenos días. ¿Tenemos o se cayó la llamada? Uno de los misterios que yo me hago con respecto a los indígenas es que ¿aló? Tenían tanto conocimiento de astronomía. Observamos nosotros en el caso de los mayas, los aztecas y los incas. ¿Cuál es el problema? Tenían conocimiento del oro y la plata,
pero no tenían el conocimiento de cómo forjar el hierro. Si ellos hubieran tenido un conocimiento amplio de forjar el hierro, las cosas hubiesen sido diferentes en el choque de estas dos razas. Entonces, ¿cuál es el misterio? Que no podían tener ese conocimiento del uso del hierro y cómo no podían hacer, o sea, explotar esas minas de hierro que habían propiamente aquí en América. Gracias por su llamada, doctor. Sí. Hay otra llamada, pero ya no la podemos dejar pasar. Ya el tiempo no alcanza. Bueno, nos vamos a situar, digamos, en el encuentro. Uno es rápidamente al amigo y rápidamente a la amiga también. A la amiga que nos llamó. En el caso, sí, como toda imposición que trae, que se impone sobre otro pueblo, trae sus propias cosas, pero también se lleva cosas que también se encontró. Por ejemplo, gran parte de la alimentación, de los alimentos que aportó América, están son parte de uso de la alimentación de todo el mundo. El maíz, el tomate y otros productos, pues como el tabaco, ¿verdad? Que también son de uso, el cacao. No hay país donde no haya chocolate, por ejemplo. Sí, eso es algo positivo que aportó América. Ahora el problema es, con respecto a lo que decía el amigo, y nuevamente voy a recalcar el aspecto, ¿no?, de que no había experiencia de contactos con europeos que tenían una visión distinta de la guerra, no era caballeresca. Por ejemplo, la única manera que recurrieron para vencer a los aztecas, que les propinan una gran derrota en lo que se llama como la noche triste, cuando atacan inician el ataque contra en Tenochtitlan, digamos, por parte de Pedro Alvarado, adelantándose a Hernán Cortés, y por su propia iniciativa ejecutan una masacre en el Templo Mayor, y eso provocó una rebelión y una derrota. Pero para poderlos derrotar recurrieron a la contaminación de las aguas, de cerrar el acueducto. Eso no se concebía en la visión caballeresca de América, ¿verdad? Pero en la visión de los europeos, recordemos, y me disculpa, ahí no estoy muy de acuerdo, el hidalgo era un forajido, era un hombre que, como decimos popularmente, había apuñaleado el trabajo. Era el noble de la capa baja, que provenía de la conquista, y por tanto la guerra, recordemos que no es racional, y el que proviene de ahí no solamente es que puñalee el trabajo, ¿verdad? Y un término muy nicaragüense, ¿verdad? Y que abundan, ¿verdad? Entonces, sino de que en el hecho de que desde su visión es un hidalgo hecho para la guerra, pero no tiene recursos económicos. Entonces la conquista es que le va a prestar eso. Y por eso es que en la misma España están los arribismos. La palabra ladrón, que existe como apellido, era honrosa. Ladrón de Guevara, hay algunos apellidos que conservan eso, ¿verdad? Porque ayudó a correr la tierra para el rey, pero también eso requería premio. Y que implicaba no solamente violar a las mujeres de los árabes, de los moros de la península, ¿verdad? Iban corriendo la tierra. Entonces, esa es la diferencia que hay, ese es el concepto que hay. Entonces, en América se llegó a fundir el oro y fundir la plata, los metales. Hasta donde tenemos información, algunas ya habían, pero una pequeña cantidad de lanzas de cobre, en el caso del Imperio Azteca. Es decir, que viene desarrollándose se viene tratando de traer otros metales a las armas, pero no hay tiempo para eso. El ejército de Moctezuma, del ejército también de Atahualpa, era muy superior en número, pero no tenían esa malicia que tienen la caballeresca. Por ejemplo, Pizarro captura a Atahualpa, aconsejado por Cortés, que ya lo había hecho en América, que es capturar al líder, y a través de eso conquista, con una pequeña cantidad relativa. 30,000 hombres tenían el campamento de Ló, pero está esperando que aquel actúe como caballero. Entonces, ese tipo de forma bandidesca es lo que permite la conquista de América. En el caso de Nicaragua, hay una cuestión que quiero dejar clara. Los dos caciques reciben de forma protocolar, los dos más conocidos, porque ellos representan Nicaragua, los más conocidos, los que salen en la historia, pero es el conjunto de dirigentes de las naciones, porque esa de tribu es otro tipo de aplicación, es también como verte como salvaje, ¿verdad? Entonces, nación Nicaragua, o Nahuatl Pipil, ¿verdad? O nación Otomangue o Chorotega, ¿verdad? Que no solamente son ellos dos, son varios, que con los que tiene. Cuando dice protocolario, doctor, se refiere a que no hubo un enfrentamiento. Son recibidos de forma, ahí están los documentos originales.
por los dos. El 6 de abril se... Pero es que a uno lo ponen como el de diálogo y al otro lo ponen como el dos pelean. Como el aguerrido. Los dos pelean. Es que esa es la dicotomía que establece la historiografía conservadora. Tratar de resumir el espíritu del Nico. Guerrero cuando hay que hacer la guerra, pero pacífico y filosófico, conocimiento cuando se requiere el conocimiento. Esa es una elaboración de esa historiografía tergiversada que persigue también elementos de alienación a nuestro pueblo. No tiene objetividad en lo absoluto. Basta leer la carta de Gil González y darse cuenta que él, en las distintas cartas, va a convertir la rebelión de los caciques, Nicaragua y Iriangén. Entonces, en Noctare se inician las hostilidades 3 días después, o sea que sería el 14 la entrevista con Iriangén, donde aquí le pone los mismos puntos de vista que le puso a Nicaragua. Y el de Nicaragua fue el 6 de abril. Y le pone también lo mismo. Y ahí está el famoso diálogo, las contraposiciones, donde aquel le dice, entre otras cosas, muchas preguntas científicas. ¿Cómo se sostienen los astros en el universo? ¿Será posible que se trastoque la Tierra? ¿Por qué no es mejor que sea todo el tiempo de día? Y González no puede contestarle por qué razón. Él es un hidalgo forajido también, que no tiene respuestas y le atribuye a Dios, a la concepción cristiana, porque Dios puso la tierra ahí, porque Dios puso el sol, las estrellas ahí. No hay respuestas filosóficas. Y lo que le interesa es el que aplique el requerimiento. Entonces, recordemos que la población de acá era muy creyente. Y era una gran novedad ver a esa gente totalmente envenados, hembras enormes, que eran los caballos, con barbas, un físico totalmente distinto, con armas totalmente distintas. Es un choque psicológico. Doctor, el tiempo se nos ha acabado, la conversación es interesantísima, seguramente lo voy a traer nuevamente por acá para que sigamos hablando, pues, independientemente de que no hay una fecha específica a celebrarse o a conmemorar, pero le agradezco que haya venido, quiero que... Sí, solamente así rápidamente, que hay que hacer una relectura de la historia. El cacique Nicaragua observa a estos habitantes y también los demás, su gente, observan y se dan cuenta al poco tiempo que no son dioses, que también son seres humanos. Y le envía mensaje al resto de las comunidades que tengan mucho cuidado, porque empiezan a ver sus defectos, esa codicia por el metal, esa codicia por las mujeres. Esto es un poco de defectos que se contradicen con ese Dios bondadoso que dicen representar y con ese rey bondadoso. Entonces se aprestan a la resistencia. Y el combate con las fuerzas del cacique de Nicaragua dura mucho más que el combate con el cacique Iriangén. Y entonces es falso totalmente eso que dicen. El guerrero y el pacífico. No, los dos fueron pacíficos, fueron civilizados, llamémoslo entre comillas, al recibirlo pacíficamente y los combatieron. En otra oportunidad, agradezco la invitación que me ha hecho, licenciado, y estamos dispuestos a seguir aportando en esta dirección. Gracias, doctor Rafael Casanova, historiador. Interesantísima su disertación. Creo yo que siempre, como dice él, hay que revisar la historia, cuestionar la historia, para ver si lo que se nos está diciendo, si lo que nos ha contado es cierto o es mentira. Algunos aspectos que cambian, una coma a veces, le puede cambiar la historia completamente a un país, a una nación, al mundo. Queremos cerrar el programa con Malala, la joven pakistaní de credo musulmán que fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Ahí está esta joven que ha luchado contra la opresión infantil y a favor de derechos de todos los niños a la educación. Así que esta es noticia de último momento. Ahí está Malala, la joven de origen pakistaní y de credo musulmán que ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Amigos televidentes y oyentes, gracias por habernos sintonizado este día. Nos encontramos el lunes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto?